Bueno, el profesor Claudio Videgain es egresado del profesorado de Castellano, Literatura y Latín del Instituto Superior Joaquín B. González. Realizó una inscripción para una investigación donde abordó el artivismo de Susy Shock, Transgresiones Colibrí, el aletear magenta de Susy Shock, 2011-2013. Expuso variados trabajos en coloquios y congresos internacionales de diversidad y género en Argentina. Su formación en artes escénicas, teatro, clown, improvisación, máscara neutra, varieté y canto, sumado al interés por los cuerpos políticos monstruosos degenerados, le permite percibir su objeto de estudio interdisciplinariamente. En el año 2014 comenzó el doctorado en estudios de género en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde profundiza su investigación sobre el transactivismo artístico y la red de artivistas nacionales. Así que bueno, te escuchamos, Claudia. Bueno, esta es una... ¿Se escucha así o uso el micrófono? No, yo lo tengo. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Esto es una escritura en base a una entrevista que le había hecho a Susy Shock después de varios años de estar viéndola. Justo ayer me acordaba cuando conocí el arte de Susy, el artivismo y cuándo empezó todo. Y había sido justo un viernes 6 de mayo, yo soy muy así obse con la fecha, del 2011. Vos ya venías de la Susy un par de años antes. Me acuerdo que me recomendaron ir a verla. Yo dije, Susy Shock, me sonaba un nombre que no sé, no me convocaba demasiado, no me parecía muy interesante por mi búsqueda, ¿no? Y igual fui, a pesar de ese prejuicio del nombre, y bueno, y ahí me cambió bastante la mirada de todo, y empecé como a interiorizarme un poco más en la cuestión trans, en el activismo, que era algo de lo que yo estaba ajeno. Así que eso es un poquito cómo empezó todo para mí con Susi, desde el arte, desde la cuestión trans. Bueno, y después de 5 años aparece este texto, que la verdad que después de la película me cuesta mucho leer un texto, pero bueno, tiene un epígrafe que es de la oración a la divina trans de Susy Shock, que dice, Señora de lo trans, sucia de pelo a rabo y tan bendita, concédeme la voluntad de alumbrarme y alumbrar, dame fuerzas para batallar, con mi espada brillosa de ideas, con mi lumpen mariposa de amar, y la humildad de saberme diamante de mi propio crear. Amén. Susy Shock. Esta vez tuve la necesidad de formular unas preguntas, esta vez fue hace un par de años, que siempre le había querido hacer y que me parecían los mejores lugares desde donde retomar la curiosidad y su propia voz cantante a partir de sus respuestas. Eso me llevó a la prehistoria de Susy Shock, a su libro aún firmado por Daniel Bazán Lazarte, Revuelo Sur del año 2007. Y a la época de piquetes, fábricas recuperadas, cooperativas, merenderos y asambleas porteñas alrededor del año 2001. También quise indagar más en el fenómeno contracultural mensual de las llamadas Noches Bizarras, que aparecen en la película, que tuvo lugar durante 11 temporadas en el Burlesque Bar, cerca de Congreso, en Capital Federal, con los textos y referencias en torno a esos personajes y esas noches que ya van hoy en día por su temporada número 13. Sobre todo esto es que tratará esta ponencia entonces. Como escribió Daniel Bazán Lazarte anticipando a Susy Shock, yo no sé qué opinará usted, yo no sé qué preferirá usted, yo no sé qué hará usted, pero este amigo comienza el canto. Y este apartado empieza con un epígrafe del prólogo del poemario transpirado de Susy Shock, que es un libro de poemas y aparte es la performance que hace todos los meses en Casa Brandon y que lleva por todo el país. El niño que sigo siendo y que siempre fui está más libre y más juguetón bajo estas faldas que ahora se auspician en este futuro de horas inmediatas e infinitas trans. Soy Susy y soy todos los Danieles que tuve, que tengo y que tendré. Y cada vez soy más Susy, cada vez que soy más Susy, me voy más sucia y masculina, con mi hembra creada por el lado del camino, ese que me sigo abriendo e inventando. Firma Susy Shock, Daniel Bazán Lazarte, Daniel Shock Lazarte, Susy Lazarte Shock. Como que ya empieza ahí el juego con su construcción. Voy a saltear una parte
Y voy a llegar acá, donde dice: el artista trans Sudhaka Susie Shock cuenta con 2 libros editados, son Relatos en Canecalón y Poemario Transpirado, ambos publicados en mayo del año 2011 en su primera edición y luego en su segunda edición en octubre del 2013. Aunque nos centraremos más en el libro que precede a esta producción, como dijimos anteriormente, transitaremos su Revuelo Sur. Con el corpus seleccionado, que también incluye fragmentos de una entrevista personal para esta ocasión, intentaremos demostrar cómo se configuran unas voces, así en plural, y unas identidades trans en constante devenir y mutación. Investigamos también sus intervenciones artivistas, puesto que despliegan consignas activistas a través del arte, o es a través del arte que se promueve un activismo que reclama la igualdad de derechos y denuncia la marginación y la opresión de les disidentes sexuales. Queda hecha la invitación a explorar parte del mundo de Susie Shock con unos versos que nos revelan su estrategia y su objetivo artivista. Dice: transpiro, transmuto, transmito, transito, transpaso. A eso juega mi jugar. Y acá los metemos más de lleno en lo que es Noches Bizarras. Las Noches Bizarras nacen en Giribone, espacio de autogestión artística, en el año 2001. Actualmente son ciclos mensuales que tienen lugar el último viernes de cada mes, de paso por si alguien quiere saber o ya sabe y le interesa ir, en el Emergente de Almagro, en Capital Federal. En ese territorio alternativo, Susie Shock recrea personajes y comparte la escena junto a un elenco estable de artistas. La actriz y clown Vanina Grossi y la actriz y cantante Paula Garnier, con invitados como Marlene Guayar, en su momento, que supo oficiar de presentadora, Karen Bennett con su show de canciones de rock, bandas musicales como las Ramponi y artistas de Lander que se suman cada mes para formar esa varieté dinámica basada en la improvisación y con gran pasión por sostener un espacio de creación independiente y autogestivo. Acá viene una sorpresa para mi compañero, creo. En una entrevista realizada por Juan Tawil, porque es de lo primero que había encontrado, del año 2009 para el suplemento Soy, Susie explica sus comienzos en íntima relación con las Noches Bizarras. Dice Susie: aparece Susie por esa posibilidad de probar desde mi otro yo. Al principio de las Noches Bizarras, el personaje de Susie era el de una travesti, hacía chistes bien travestis. Pero cuando empecé a profundizar en mí y empecé a juntarme con los movimientos travestis, fue mutando a un hecho político. Y el personaje dejó de serlo porque empezó a transitar zonas mías. En la entrevista concedida para esta ponencia, Susie se explayó en la prehistoria de su devenir Susie, en el marco de las convulsiones del año 2001, en las intervenciones que protagonizaba junto a Pablo Cardón, con el dúo Sur Cardones. Dice: y a fin de año en la casita Giribone celebramos el cierre del año, con un recital último, y de sorpresa aparecimos las viudas de Sur Cardones. Pablo y yo, montadísimas, parodiándonos, tocando cacerolas en lugar de las cajas bagualeras, haciendo llantos bagualeros, y a partir de ahí decretando la muerte de nuestros maridos, Daniel y Pablo. Entonces, en todo ese proceso de juego, que fue toda una noche más alocada, de ahí inmediatamente nos fuimos a Maicha del Valle, en Tucumán, en el verano. Entonces todo el tiempo en el viaje estábamos diciendo: esto que pasó fue re loco, hay que volverlo a hacer. Y ahí nacen las Noches Bizarras, al otro año. Con Vanina Grossi, con Pablito Fusco, Pablo Cardón, Romy Funes, que estuvo en la primera función, después se embarazó y se bajó, y yo, dice Susie. Así fue el comienzo de las Noches Bizarras, que Susie siempre sostuvo como complemento de algún otro trabajo más formal en el plano teatral o poético, en constante retroalimentación. Y de allí sí nos explica cómo florece desde lo escénico. Dice: y Susie en realidad cobra entidad ahí. Yo, como Susie, cobro entidad ahí, visiblemente, a partir de las Noches Bizarras. Pero no significa que nací en las Noches Bizarras. Era mi juego interno. Y el teatro siempre me propuso y me instaló, y me gustó estar en esa ambigüedad. Así que no es que nació en las Noches Bizarras, sí, en todo caso, desde las Noches Bizarras. Salté desde el escenario y de esa cosa más interna, no oculta. Yo siento que fue íntimo de mis íntimos, de mi gente, de mis circuitos afectivos, de mi arte, y de ahí salí a la calle, y ahí creo que cobró otra dimensión.
Pero yo soy, vuelvo a repetir, Susi sin peluca y soy Daniel con peluca. Quiero decir, no ando desandando una cosa con la otra, no hay una esquizofrenia. Yo soy todo eso. Creo que en todo caso ser Susi hoy me completa más porque también lo tengo a Daniel, ¿no? La mirada particular de ser trans de Susi Shock. Lo bizarro toma forma en un espacio que habilita la exploración, la interacción con el público y la mezcla de registros actorales y musicales con personajes fuera de la norma, en su mayoría grotescos. En una comunicación personal, Susi Shock nos cuenta que una gran influencia en su construcción artística y social desde el teatro es el grotesco criollo, esa mezcla, perdón, esas identidades transmigratorias y la interioridad de cada personaje. Así entiende Susi las identidades que se han configurado hasta el día de hoy en nuestro país. Pues acá citaba algo muy teórico de las identidades. Yo ya quiero ir a escuchar las preguntas a Juan, básicamente. En su más reciente libro, Poemario Transpirado, Susi escribe un texto que gira en torno a sus posibilidades de ser y de venir. Soy, se llama, justamente. Y en esa escritura recorre su historia artística desde la casa de la calle Giribone, que ya nombramos, donde luego surgirían las primeras Noches Bizarras. También menciona a su compañera de las Noches Bizarras hasta el día de hoy, Paula Garnier. Este texto me parece muy como interesante, representativo de lo que cree que son las identidades dinámicas, ¿no? Por eso lo cito en extenso. ¿Qué soy? ¿Importa? Siempre hay alguien que lo preguntaba, esas noches de arte luminoso en la Casa Mutual Giribone, a donde el límite del escenario se iba haciendo tan finito. Soy arte, digo, mientras revoleo las caderas y me pierdo entre la gente y su humo cigarro y su brillo sin estrellas y su hambre de ser. Travesti Aulet, bizarría del ángel o el cometa que viene a despabilarte el rato que estemos, el rato que nos toque en suerte transitar, mientras la Garnier desgarra su canto a puro inglés narco a narco arco, para que el imperio lo entienda en su propio idioma. Hay máquinas, machines, que nos abruman. Algunas hasta suplantan el hambre del amor, el olor del amor, el color del amor, el dolor del amor. Y yo no quiero eso. Se me salió un taco, se me corrió el rímel, se me atascó la voz, pero nunca el sueño. Cada noche es bizarras crecemos y no importa qué somos, si alcanzamos a poder serlo. El resto es máquina y yo no, dice Susi Shock. Y es muy difícil no preguntarle a Susi, aún hoy, por lo menos para mí, cómo conviven Daniel y Susi más allá de la representación artística, por fuera del escenario y las performances. A esta pregunta nos contesta: a veces la gente quiere saber, a lo Mirta, si un día no me afeito, y sí. Si estoy sin peluca, y sí, tengo calor. Es una presentación social porque soy artista. No sé qué sería de mi vida si no lo fuera. Yo como artista quiero presentarme de las maneras en las que aparezco. Después en mi casa estoy súper más relajada, que no significa que esté despojada y me convierta en otro ser opuesto. Hay algo de seguir siendo lo mismo siempre que no tiene que ver con el ropaje, que tiene que ver con tu idea desde dónde te vinculás. Digo, yo acaricio de la misma manera, no importa si tengo el guante de red o me lo haya sacado. Hay algo de eso que está muy fusionado. Y sí soy un hecho artístico. Eso es innegable a la hora de dialogar conmigo. Es como innegable que suceda eso siempre. Que esté en el medio o que sea el piso desde donde conocerme. Porque si no, no sé qué hubiese sido. En sintonía con las propias palabras de Susi sobre su devenir y su construcción como hecho artístico en una sola persona, viene algo teórico que no voy a leer. Y viene otro apartado, así vamos avanzando. El revuelo sur de una piquetera trans de la Aurora. Acá hay una canción que a mí me encanta, que era un texto, y se fue transformando, ¿no? con esto de lo que es la performance, cómo va mutando inclusive un texto, una poesía, se transformó en una canción, en una cumbia, por ahí la conocen, se llama Promuevo Barricadas, y dice, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leyes chatas la bata de tu deseo, que dice que ahora no, que dice que el sueño agota, que dice que limpito el piso, que dice que mejor semáforo que paloma, quemo el recinto de tus leyes, piquetera trans de la Aurora. Revuelo Sur es ese primer libro agotado hoy en día, firmado por Daniel Bazán Lazarte en el año 2007. Yo de hecho lo traje, a ver.
es ser maestra, ¿no? Esto es ser profesor. En fin. Y porque hay que tener el material también. Estos son los libros. Acá está. Yo estoy hablando mucho en este trabajo, a partir de la entrevista, sobre el Revuelo Sur, que la verdad que es un libro muy agotado, que ya no se distribuye, pero que creo que Susi me deja hablar de esto igual, que está firmado por Daniel Bazán Lazarte, y bueno, la verdad es que ya estaban las preocupaciones, ¿no? Más allá del nombre legal o de elección de autopercepción. Entonces, este libro es epifánico adentrarse en ese revuelo que resulta ser una revelación, justamente, valga la redundancia, más que nada por cómo se construyó como libro. Al respecto de esto, Susi nos contó lo siguiente. Casi todos los textos de Revuelo Sur se han dicho en vivo. No solamente yo, otros actores entraban adentro de la peña. No sé qué pensará usted, es un texto que no decía yo, que decía Pablo. Hembras, La risa, todos estos textos fueron como representación también de una época, como decía Juan, ¿no? Si bien eran textos inclusive de muchos años antes de todo esto. Todo un proceso. El libro ese es un proceso que termina en libro. Y acá hay una notita al pie que tenía ganas de leer, aunque sea una nota al pie, que dice en sus presentaciones y performances, o performance, Susi generalmente lee sus textos con el objeto libro presente, ¿no es cierto? Siempre tiene su libro y lo lee. Aparece el objeto libre presente, libro y libre. Al respecto aclara, la intérprete está mediando entre esa escritora y ese público, nos cuenta Susi y explica. La intérprete es la que todo el tiempo recrea el texto. Por eso yo leo también. No es que no tenga capacidad de estudiarme un texto. Hay algo como de volver a transitar los textos y de no aferrarme. Y hay algo de volver a leer que es como volverlo a leer por primera vez en serio. Vuelven a recrearse. Yo creo que hay algo de eso que yo preciso para que sea verdadero. Hay una palabrita que a mí me costó mucho instalarme como modo desde dónde comunicar, que tiene que ver con lo orgánico. Que vaya pasando en función de lo que está pasando ahí, en ese momento, con la gente que está, con la sensación que me responde la gente, ¿no? Esta idea de la performance, de que es algo irrepetible, de que ocurre con energía, y de que no se puede captar. Si bien se basa en textos escritos, quizás en algún momento se puede colgar con alguna fonética, con alguna cosa que le cause gracia, como lo del Larousse, que va variando, o a veces puede llegar a musicalizar los textos de repente, porque hay una bandoneonista invitada, o ¿es bandoneonista Pavicic? ¿Ese instrumento cuál es? La Analia Pavicic, o es un... yo porque no conozco. Pero por ejemplo, no sé, o hay una pianista, acordeón, un acordeonista. O si hay una pianista invitada, entonces el texto va a estar musicalizado con un piano y cambia el decir, cambia todo. Claro, siempre es un shock, siempre está eso que ella está buscando todo el tiempo, sentir como que lo que lee, que lo está leyendo hace como 7 años, lo lee por primera vez, realmente ocurre, ¿no? Eso es lo interesante de poder verla hace 5 años, pero sorprenderse. Para divulgar este libro ya mítico e inconseguible, compartiremos algunos fragmentos representativos de los textos nombrados por Susi en el reportaje. En el caso de Yo no sé qué opinará usted, estamos frente a un texto que problematiza la frivolidad de una sociedad insensibilizada frente a los niños de la calle, que invierte su dinero en mascotas o que se instala en la zona de confort abandonando toda búsqueda. Esto es un fragmento. Dice, yo no sé qué opinará usted cuando el chico sigue en la calle y el perro estrena collar dorado y el abrazo se hace mezquino y poco agrandado. Yo no sé qué opinará usted, si viene o se queda, si prefiere el cuadrado tan dócil y tan planeado que le ha tocado en suerte, ese rinconcito heredado, donde usted no molesta, no arriesga, no aparece, si prefiere anudar aún más su lazo de gorrión entre redes, sin vuelo, sin canto, sin tanto celeste. Ese es uno de los textos que decía Susi que no lo decía ella, sino Pablo. Y después viene, en hembras visitamos a las más emblemáticas féminas que construyen una nación, una sociedad solidaria, a veces solitaria, casi lo digo. La abuela Rosa, la monja sobreviviente de la última dictadura Ivonne Pierrón, y las que construyeron un futuro distinto a contrapelo del patriarcado dominante. Voy a leer ahora un fragmento de este texto que se llama Hembras porque es muy largo.
Las hembras de mi país mantienen la luz prendida en vela, en chispa, en clara claridad de parir, de llorar, de arriar el ganado a otra cima, de amar, de perder, de que les nazcan soles, de no olvidar. A veces tienen la savia de las abuelas y de meretrices de polenta que hierven todas para los estómagos de los gurises. A veces tienen las manos de la Rosa Lazarte que muelen trigo. A veces son la monja Ivón, que siempre cocina para los campesinos, en una gran olla, haciendo praxis de la Biblia, haciéndolo mujer a Dios. Trabajan duro, sueñan pasiones, construyen teatros, pelean sueldos, amarran viento, cantan felices. Tienen la aurora en los pezones y el hambre de barricada. Guarda con estas damas que vienen en celo, tejiendo la nueva mañana. En el poema La risa también aparece la preocupación por lo sociopolítico. Recordamos que una de las funciones del humor, ya desde la comedia griega antigua, era la reflexión y la toma de conciencia de la realidad desde la parodia. Esto de permitirse reír inclusive, ¿no?, desde el activismo, desde la lucha, desde la militancia. La risa, esa mueca dolida al revés, no detendrá la guerra de Irak, pero construye astuta momentitos de paz, donde las fieras se calman ante el primer chiste. La risa se monta a Bush y a Videla, le hace pito catalán al más facho y al más careta, y le baja la bragueta al papa, y logra ponerle el condón. La risa traba y destraba, es una reina de corona argenta y subdesarrollada. La risa, bruja perseguida. En la Inquisición le cortaron sus nalgas. Hace 30 años, 40, le tajaron el rostro. Todavía no le dan toda la palabra. No vaya que despierte grises y despierte savia y alumbre el enema que el poder prepara. Con lentejuelas te inventa un cielo que no llueve nunca, y si llueve me cago en todo, pero nunca en el dios de la risa, ese que lo puede todo y te abraza siempre, en Giribone o en Rusia o en cualquier planeta de risa que te haces pis de tanto reír, y al final te dormís tranquilo, como cuando de chico te hacían morisquetas y detrás de eso siempre estaba el amor. Tu risa, que también nos llena la gorra y nos justifica el salario y los desprecios. La risa, gobierno que quiero, paraíso que busco y muchas veces desencuentro. Y bueno, para llegar al final de este recorrido, súper resumido, ¿no?, de todo lo que es esta artista y todos los canales expresivos que explora, ¿no? Se llama Ideas en Deconstrucción, justamente de No Oculto, de otro texto de Susy Shock que dice: no oculto el agujero en la media, ese ámbar del olvido, aquel diente flojo, ese pelo desteñido, esa nueva cana, todo el olor del amor fugitivo, las deudas de la casa, el asco a la junta militar, el sopor por las mañanas, el hastío por el odio, y menos que menos, la niña que me nace cada vez que en mis brazos te resbalas. La existencia de Susy Shock nos demuestra la libertad en el jugar. Esa es su propuesta principal de la línea trans, jugar. Viene a liberar deseos, géneros, activismos, academias y solemnidades a través de la búsqueda incansable en su devenir y mutar. Cuando le preguntamos por el recorrido que ha hecho desde el lugar de enunciación de su primer libro hasta los dos últimos, en los que ya aparece la autoría de Susy Shock, nos respondió: la verdad que yo siento que es un proceso donde en todo caso hay nuevas argumentaciones. Hay una capacidad también de ir sumando, porque soy mi entorno también. Esos aprendizajes teóricos también. Encontrar la palabra trans fue también un proceso, que es lo que hoy siento que define, que no será capaz mañana, pero que si mañana es otra cosa, va a ser otra cosa desde esa sumatoria. Nunca va a ser que me voy a transformar en algo tan opuesto. Acá no hay transformaciones en el sentido de algo opuesto. Antes era esto y ahora soy lo otro. No, soy ese devenir. Y mi poesía es eso, desde ese primer libro hasta esos dos últimos. Yo fui promotor de Parmalat. Tal como el verbo, Susy no tiene género, porque es acción, porque se desrotula y se desetiqueta en el ser y en el hacer. Lo interesante de su escritura es que allí tampoco está la necesidad de marcarse genéricamente, sino más bien la necesidad de degenerarse.
Su idea de deshacer el género es una denuncia contra los binarismos violentos. Sabemos que al nombrar damos existencia, pero Susi está un paso más allá de eso, al desnombrar. Su identidad y su arte se erigen en oposición a las otredades hegemónicas. Por eso es que también elige construir colectivamente otros espacios, como cuenta en la entrevista. Vamos a saltear esto y vamos a ir casi al final. Es necesario aclarar que renunciar a las opciones binarias no significa evadir la lucha, al contrario. Esto lo digo porque mucha gente como que interpreta que inclusive es algo poco militante, ¿no? Jugar a decir que no es ni una mujer ni un hombre. Les parece que fuera un juego, pero acá hay mucha preocupación, ¿no? Por poder patear el tablero de todo. Es inventar nuevas reglas del juego que convida a jugar a sus lectores, lectoras y espectadores, con el agregado de la risa, lo colectivo y el amor, aún en la más aguerrida militancia. Para terminar, queremos compartir la reflexión final que hace Susi sobre su idea de persona trans singular y sin pretensiones de ser paradigma de su colectivo. Esto es parte del final de la entrevista y después hay un agregado especial para hoy, que se lo había prometido por ahí. Dice, como esta ponencia, este es mi proceso, dice. Yo me considero una persona trans. Ni una mujer, ni un varón, ni una feminidad, ni una masculinidad. Todo. Soy una persona trans. Pero esta es mi historia, mi mirada, mi posibilidad de ser esa persona trans. No es que quien conoce mis modos de vivir tenga que leer que así son las personas trans, porque no es así. Debo coincidir en algunas cosas con alguna gente, en muchas otras no. Es mi propio proceso y es un proceso que así yo aprendí a leerlo y ahí sí es una mirada política sobre mi propia vida, que tiene que ver con la posibilidad de haber tenido una maternidad y una paternidad responsable como ha sido la de mis viejos. Porque parte de lo que no puedes ser y te cuesta contra un mundo, primero te lo sacaron del primer lugar, que es tu casa. Ahí te lo negaron primero. Eso ya es ni más ni menos que una división de aguas enorme, ¿no? Me acordaba del relato de los soldaditos y de tener que esconderse para poder hacerlo. No, está ahí, ¿no? Fabián, sí. Bueno, como esta ponencia fue escrita originalmente ya hace 2 años y con la intención de refrescar las ideas que se desprenden de la entrevista, ayer le comenté a Susi que hoy iba a estar hablando de su activismo en esta primera jornada de arte queer en la UNAG. Y le pregunté si había algo que quería decir, ya que investigar su activismo, para mí, es estar siempre atento a su búsqueda constante, actualizando su luz, esa luz que siento que despliega. Entre ese momento y con la muerte reciente de varias de sus compañeras y el estado de salud crítico de otras tantas, Susi pidió que compartiera el siguiente pensamiento que la ocupa y preocupa por estos días, especialmente en este espacio para compartir. Desde Uruguay, ayer me dijo, la droga también nos mata. La droga es el triunfo del capitalismo. La droga es algo de lo que en general no hablamos. Es parte de la desesperación, de la soledad. Estoy convencidísima de que es el enemigo que hay que empezar a atacar ahora. Nosotros, nosotras, desde todos los activismos, pretendemos revoluciones y no atacamos a la primera, que es la que ya nos ganó, la de la merca. Susi Jock en Comunicación Personal desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, ayer por la noche para todos. Gracias.